¿Qué tal, amigas y amigos de Detrás de la Mañanera? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperemos que muchos de ustedes estén descansando, aprovechando pues el Viernes Santo, este viernes en los que muchos salen a disfrutar, otros pues se quedan en casita para terminar algunos pendientes, otros pueden ir a otros lugares de vacaciones. Cual sea el supuesto, y si está aquí con nosotros, pues les agradecemos muchísimo que nos acompañen este viernes para pues platicar de las conferencias matutinas, dar este repaso semanal, aunque esta semana se redujo a 3 días porque ni jueves ni viernes hubo conferencia matutina, pero pues estamos aquí para dar un análisis de lo que ocurrió el lunes, martes y miércoles, y también vamos a aprovechar pues ya dar un buen repasito quizá a estas 370 conferencias matutinas que se han estado dando, pero más que nada de las 370 conferencias, pues platicar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer que pues preside el país, presidenta de México. Y en esta semana, por cierto, en su visita a México, la actriz Meryl Streep, bueno, pues hace este reconocimiento. Incluso el miércoles le preguntaban a la presidenta acerca de esto, de el reconocimiento que hace esta actriz. Ella lo agradecía, pero incluso el miércoles hubo algunos elementos importantes que quisiéramos resaltar, como para ver ya a lo macro, a lo que hemos llevado de este año, un poco más de un año de la presidenta, de su sexenio, de cómo podemos valorarlo desde lo interno y también cómo le ha tocado un sexenio pues frente a un contexto global complicado. Obviamente, con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, pues ha cambiado muchas dinámicas a nivel global, y esto pues ha impactado y impacta a México al ser el vecino inmediato, al igual que Canadá. Pero pues frente a esa situación, ¿cómo ha sabido navegar y sortear el país? Y todo ello de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya en muchas ocasiones se ha analizado y se ha platicado de esta manera de llevar su política con cabeza fría, pero pues sí es importante darle un repaso a lo que ha sido este sexenio, aprovechando pues que estamos en este viernes, estamos en esta Semana Santa. Yo les agradezco mucho que nos acompañe. Déjenos por favor sus deditos para arriba, también déjenos en los comentarios alguna sugerencia y ustedes cómo han visto este sexenio, este arranque de sexenio, cómo han visto esta administración, cuáles son los pendientes y también qué son los aspectos que destacarían. Es un muy buen día, por cierto. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando. Nos vamos a ir a una breve pausa, ya saben, es muy cortita, para irnos inmediatamente a escuchar lo que ocurrió el pasado lunes en la conferencia matutina. Vamos a esta pausa y regresamos. Como les mencionaba hace unos momentos, pues el tema de Estados Unidos y de el nivel global, pero sobre todo en el tema de Estados Unidos, de esta política, cómo ha recrudecido la política antimigrante, lo que ha llevado a la muerte de al menos ya 14 connacionales, esto hasta las cifras del lunes. Orilló, o bueno, más bien provocó que el gobierno de México elevara el tono en pues los reclamos a Estados Unidos por las muertes de connacionales en los centros migratorios, particularmente en este centro de California, de Adelanto, California, en donde al menos 5 mexicanos han perdido la vida luego de estas redadas y de esta política anti derechos humanos y la manera en que se ha agredido a los migrantes en Estados Unidos. Vamos a continuación a escuchar la cápsula del lunes, donde desde el gobierno pues informaba
informaban que iban a incrementar las acciones para solicitar a Estados Unidos que pues se detengan las muertes y obviamente pues darle justicia a quienes desafortunadamente perdieron la vida tras ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas, ICE, por como lo conocemos por sus siglas en inglés. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Sin Embargo? Bueno, pues esta mañana aquí a las afueras de Palacio Nacional hay una manifestación por parte de migrantes que viven en Denver. Vienen a denunciar al cónsul Pavel Meléndez Cruz, a quien acusan pues de realizar varias conductas, incluso se acusa que tiene denuncias de hostigamiento sexual, entre otros aspectos, también de cohecho y de intimidar a los migrantes y sobre todo de no acatar esta política de una buena atención a los paisanos que viven en Estados Unidos. Dicen que además del acoso que tienen del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, pues también tienen que enfrentar el acoso que se vive por parte del consulado de Denver de este cónsul. Por ello también están solicitando a las autoridades que se analice incluso hasta una reforma a los consulados. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Mi motivo de la protesta es de que queremos una reforma consular y que esto no es en contra de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que estamos haciendo aquí es levantar la voz de lo que vivimos de este cónsul Pavel Meléndez en Denver, Colorado. En Denver, Colorado, nosotros venimos aquí como migrantes y exigimos justicia, que se investiguen los actos de este cónsul Pavel Meléndez, que esto es lo que vivimos, un ejemplo de lo que vivimos en todos los Estados Unidos, que apoyamos a nuestra presidenta. Que el problema que está pasando aquí es que no nos hacen caso, no le hacen caso a nuestra presidenta, de que nos traten con dignidad, que nos reciban y que nos atiendan. Y este cónsul tiene acusaciones graves ante la Fiscalía, ante la Corte de Derechos Humanos y ante la Secretaría y ante la OEA. Ahora tiene ya una denuncia por nosotros. Y ¿De qué tipo de acusaciones? ¿Qué ha hecho? Es tráfico de influencias, cohecho, persecución hacia los migrantes, hacia nosotros por levantar la voz. Tiene esto. Y también tiene, ¿qué viene siendo? Complot y usa a migrantes en contra de nosotros mismos. A personas, vulnera sus derechos de otros migrantes para atacarnos a nosotros y usar a personas que no tienen documentos, los usa para atacar al migrante. Claro que sí, lo que ha hecho este cónsul en la corte de Steamboat, Colorado, lo han acusado de acoso sexual a otros hombres. Y es una denuncia ya, pero como tiene, tiene inmunidad, pues no le dan seguimiento. Y aquí también en la Secretaría de Relaciones Exteriores ya tiene lo que viene siendo acoso laboral, que ya lo encontraron culpable en 10 puntos diferentes de acoso laboral. Otra persecución hacia mí, que también la tengo demandada ante la Fiscalía General de Justicia y que se le está siendo investigado y sigue esa denuncia. ¿Fiscalía General de Justicia de qué estado? De la Fiscalía General de la República. De la República. Y en la Corte del Distrito de Colorado también tiene la demanda por difamación y persecución a mi persona por levantar la voz. Eso ya está haciendo, lleva más de un año, se le da seguimiento y los jueces, un fiscal está llevando un juez magistrado ya está en manos de un juez allá en Colorado. Entonces seguimos esto y no vamos a parar hasta que se haga justicia y se investigue, así como su equipo de él, que también están siendo parte de hostigarnos. Otra de las cosas, violación a mis derechos constitucionales. Y bueno, pues ya durante la conferencia matutina, el gobierno mexicano anunció que va a intensificar los reclamos a Estados Unidos luego de la muerte de otro connacional bajo custodia de ICE, ahora en un centro de Adelanto, California, donde ya suman al menos 5 fallecidos y 14 en todo Estados Unidos. Y es que para la presidenta, para el gobierno de México, según indicaron, pues ya no bastan las notas diplomáticas. México va a intensificar las acciones, entre ellas va a llevar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando el apoyo o basándose en el
en el Amicus Curiae, que es el apoyo de instituciones que apoyan a terceros con argumentos legales. También van a impulsar y van a enviar varias cartas a senadores de Estados Unidos para exigir investigaciones y una postura más firme en las muertes de connacionales en centros de detención en Estados Unidos. Y en más información, por cierto, no sé si ustedes recuerdan que la presidenta ya había dicho que iba a donar a Cuba, esto tras el llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió que se donara a la isla a través de una organización en particular. Bueno, pues hoy le preguntaron a la presidenta y dijo que sí, que ya hizo un donativo de 20,000 pesos y aclaró que lo hizo en calidad de persona y no como presidenta. Y bueno, pues uno de los temas también que se trataron hoy en la conferencia fue lo de la colección Hermann, donde las autoridades insistieron en asegurar que es falso que se vaya a vender. Indicaron que es una colección considerada un bien protegido, aunque sea particular, y que si llega a salir del país, pues tiene el deber de regresar en máximo 2 años. Además, enfatizaron que luego de 20 años de no ser exhibida en México, esta colección se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno y la muestra se va a extender hasta el próximo 15 de julio. Y bueno, pues otro de los temas que no se soltaron fue, y uno que ya pasó hace algunos días, fue que le preguntaron a la presidenta de manera directa sobre este video viral de una persona que está tomando el sol en una de las ventanas. Inicialmente el gobierno había dicho que no era cierto, pero pues le dieron otra buena revisada y resulta que sí es cierto que una persona estaba tomando el sol. Indicaron que ya la sancionaron, pero no quisieron dar mayores detalles. Y bueno, pues frente a la postura de varios colectivos de personas desaparecidas, de organizaciones de la sociedad civil, de activistas que por décadas han estado acompañando a las familias de personas desaparecidas, quienes no vieron con buenos ojos la presentación de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentado el pasado viernes, le preguntaron a la presidenta sobre estas posturas. Ella pues señaló que se trata de una actualización, que lo que presentaron el viernes es, y dijo cómo encontraron el registro, y también aseguró o negó que el gobierno no quiera apoyar, que quiera deshacerse de la obligación de seguir buscando a personas desaparecidas. Destacó que es obligación del Estado continuar la búsqueda de todas las personas desaparecidas. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Y evidentemente nuestra obligación es seguir buscando a todas las personas, a todas, y al mismo tiempo erradicar este delito, que no haya desaparecidos en México, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada. Entonces es un compromiso del Gobierno de México y de seguir atendiendo a todos los colectivos. Lo que presentamos el viernes es cómo encontramos los registros y el trabajo que hemos venido realizando desde el primer momento que entramos al gobierno. Hablamos, por ejemplo, de que hemos encontrado recientemente a más de 31,000 personas, gracias al trabajo integral que se ha venido haciendo, y particularmente de años anteriores cerca de 5,000 personas que se reportaban como desaparecidas y que gracias a este trabajo que se ha hecho de cruce de información podemos encontrar que están bien y poderlos poner en contacto con su familia si así lo desea la persona también, porque hay casos en donde no quieren pues no quieren encontrarse con sus familias. Entonces, nuestra obligación es seguir buscando. Nunca hemos negado nuestro trabajo y la obligación del Estado mexicano y del gobierno en este sentido. Y bueno, pues eso es parte de lo que se vio el lunes. Y el martes nos vamos con el martes, porque el martes, por cierto, se habló, no solamente el martes, sino que el martes y el miércoles se habló bastante del AIFA. El miércoles se platicaba sobre el número de vuelos que ha tenido el aeropuerto Felipe Ángeles. También el miércoles hablaban de Mexicana de Aviación, como con solo 5 aviones han logrado más de 1 millón de personas que
que han utilizado esta aerolínea, que va destinada pues obviamente a tener un precio menor, más accesible a la población, pero esto lo decían el miércoles. Para el martes ya se hablaba un tanto de el AIFA, cuando le preguntaron a la presidenta pues si iba a estar lista o si para cuándo iba la inauguración del tren suburbano, que ustedes saben pues va a conectar al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este es uno de los temas, entre otros, que se abordaron el martes. Pero ¿qué fue lo que pasó el martes? Vamos a continuación a escuchar. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inauguración del tren suburbano que va a conectar Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA, se va a retrasar algunas semanas. De acuerdo con lo que informó la presidenta en la conferencia este día, que se le vio bastante animosa, es que todavía este proyecto se encuentra en fase de pruebas y no ha recibido la certificación necesaria para operar, y es por ese motivo por el que no se va a abrir hasta que pues haya una certificación que garantice el funcionamiento del aeropuerto de manera el funcionamiento del tren de manera segura. Aunque no dio todavía una fecha con exactitud, pues dijo que podrá definirse cuándo podría ser abierto esto durante los próximos días. Ya me dijeron que se va, como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días. Y en otro tema, la presidenta también fue cuestionada y se refirió a la ley aprobada en Estados Unidos para proteger empresas en el extranjero, y frente a ello pues aseguró que no va a tener algún efecto en México, ya que dijo que aplica para casos donde la empresa, y solamente va a aplicar para el caso de la empresa Vulcan Materials y la mina Calica. Ahí aclaró que no, pues como no hubo una expropiación, sino que se emitió un decreto para convertir la zona en área natural protegida, esto tiene una implicación especial. Explicó que esta decisión se tomó porque, pues como ustedes saben y se ha estado manifestando, la mina estaba sobreexplotando el lugar por encima de los límites ambientales que se habían establecido. Vamos a escuchar mejor cómo lo explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. No tendría ningún impacto porque no hubo una expropiación. Esta ley que posiblemente se apruebe o que fue presentada en el Senado, ¿no?, de los Estados Unidos, o se el aprobó Congreso, en la Cámara de Representantes. en la Cámara de Representantes y va al Senado. No tiene impacto porque no hubo una expropiación. Ahí claramente se dice en caso de expropiaciones. En el caso de la empresa Vulcan, de la mina Calica, no hay expropiación. Lo que hubo un decreto de área natural protegida, pero no hay expropiación, entonces no tiene impactos. Eso por un lado. Por otro lado, es importante, ya lo he dicho aquí en la mañanera, hay una controversia, hay un arbitraje que puso la empresa en torno a esta declaratoria de área natural protegida. En el proceso hemos tenido pláticas con la empresa Vulcan, particularmente la Secretaría de Medio Ambiente, el Secretario de Economía, la gobernadora de Quintana Roo, para ver si puede llegarse a un acuerdo. ¿En qué consistiría el acuerdo? Bueno, ya no se puede explotar en el área natural protegida. Hay algunas minas que están en otros lados que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación, o algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo. ¿Por qué se declaró área natural protegida? Desde la perspectiva de medio ambiente, hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina. Entonces, por eso se decreta el área natural protegida, porque es una zona de selva que había que proteger. Entonces, pero seguimos en pláticas con la empresa Vulcan buscando si es factible, si no, pues siempre están los mecanismos jurídicos, buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente al medio ambiente. Digo gravemente
porque siempre hay impactos ambientales, pero que no tengan este impacto que tiene en esta zona. Por lo pronto el puerto, como está concesionado a ellos, no se está utilizando. Entonces hay una serie de peticiones que están haciendo ellos y estamos viendo si es factible llegar a un acuerdo, y yo espero que sí, que se pueda concretar un acuerdo benéfico para México, para Quintana Roo, para el medio ambiente y pues también para ellos, ¿verdad? ¿Estas pláticas incluyen la operación del puerto o cómo se quedaría el gobierno federal? No quisiera yo avanzar, son pláticas que se están llevando a cabo, no quisiera hacer público exactamente en qué estado están las pláticas, pero sí hay pláticas y buscamos que podamos pues concretar un acuerdo, repito, que sea benéfico para Quintana Roo, para el medio ambiente, para México, para el país, y pues también que ellos vean que es factible para ellos. Y bueno, pues eso ocurrió el martes, que por cierto, el martes, pues la presidenta, esperemos, porque yo francamente pensé que para el miércoles iban a llevar a Pepe Merino y que iban a dar un poco más de información con lo que recordaba la presidenta el martes sobre pues manera en la que quisieron sacarle mucho dinero en el gobierno de Mancera a través de estas aplicaciones, de estas tabletas que le iban a exigir a los taxistas que le pagaran, que compraran estas tarjetas para que funcionaran como aplicaciones, que era pues algo que los taxistas empezaron a reclamar, y el gobierno, cuando ella llegó a la jefatura aquí de la Ciudad de México, pues dijo, no, esto no se va a hacer. Se fueron a tribunales y en los tribunales pues se exhibió todo un entramado de corrupción. Más adelante, yo creo que los próximos días yo creo que la presidenta a invitar a que vayan a dar a conocer pues cómo funciona todo ese entramado. Pero vámonos rápidamente a ver lo que ocurrió el pasado miércoles. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues como pudieron ver hoy, desde que arrancó la presidenta la conferencia matutina, pues fue bastante animosa y como muchas ocasiones la arranca con una broma. Pero bueno, particularmente hoy vamos a platicar sobre lo que destaca la presidenta en cuanto a este acuerdo con los gasolineros de topar los precios de la gasolina, la Magna, que es la gasolina verde, donde se logró un acuerdo comercial, un acuerdo con los gasolineros para que pudiera estar a menos de 24 pesos el litro de gasolina. Y pues ante esto ha quedado pendiente, por ejemplo, llegar al acuerdo para topar los precios en la gasolina premium, la roja, y en el caso del diésel, que es donde desde semanas pasadas, desde Palacio se ha estado denunciando que los gasolineros han incrementado estos precios. La presidenta destacaba que más del 85% de varios de los gasolineros han aceptado este acuerdo y que todavía siguen buscando los mecanismos para mantener o lograr más acuerdos con más gasolineros, ya que no todos aceptaron estos acuerdos, y son precisamente esos empresarios de gasolineras que no los aceptaron los que pues tienden a subir los precios. Ella destacaba que en el caso del diésel pues han estado aprovechando y utilizando como argumento lo que pasa a nivel global con esta guerra y este conflicto en Irán para subir los precios. Al respecto también destacó que tanto la Profeco como la CEA están haciendo los operativos, y en caso de que haya incrementos excesivos pues se aplican las multas correspondientes. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo al respecto de este tema. Hay que hablar, digamos, de lo bueno y también de lo que nos falta, vamos a ponerlo de esa manera. El acuerdo voluntario que hicimos para el precio de la Magna ha sido muy bueno, y hay muy pocas gasolineras que las presenta o marcas de estaciones de servicio que no están cumpliendo. La mayoría están cumpliendo, y es un acuerdo voluntario. ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué fue lo que se trabajó en esas mesas de diálogo con los gasolineros? Número uno, que Pemex pudiera dar un precio justo en las terminales,
para los que le compran a Pemex, porque recuerden que en nuestro país, a partir de las reformas del periodo neoliberal, se permite importar de manera directa. Antes el único importador de petrolíferos era Pemex. Hoy los privados pueden importar desde fuera. Eso ya no lo cambiamos en las últimas reformas, lo mantuvimos. Entonces, Pemex hizo una parte para poder garantizar el precio en las terminales y se fijó un precio máximo de ganancia del gasolinero asociado a sus costos de producción y a la ganancia que puede tener por la venta de gasolina. El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina magna. Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible, por ejemplo el sureste. En Quintana Roo está un poquito más de 24 pesos la gasolina porque tiene que estarse transportando o de Puerto Progreso o de otros lados y es mucho más caro el transporte. Ahora que el Tren Maya de carga esté funcionando, también va a permitir bajar el precio de la gasolina, porque va a ser mucho más barato y más accesible el transporte de carga de combustibles. Entonces, la mayoría cumple con 24. Entonces, eso es muy bueno, porque se ha cumplido. El mismo precio del 25 se mantuvo para el 26. Y hoy la mayoría de las gasolineras venden la gasolina magna a menos de 24 pesos. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general, por la guerra en el Medio Oriente. Subió pues porque ya no hay escasez, digamos, por el cierre del Golfo y al mismo tiempo pues porque han sido bombardeadas algunas instalaciones que tienen que ver con la producción de hidrocarburos. Entonces, el precio del barril estaba en $60 y hoy está en más de $100 el barril. Entonces, subieron el precio del diésel. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, te bajo el impuesto para que puedas bajar el precio del combustible. Ahora estamos sentándonos con los gasolineros para decir, no puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto, vamos a acordar un precio de manera voluntaria, como en el de la magna, que sea responsable en términos de las finanzas públicas, pero que no tenga estos excesos para las gasolinas. Y hasta ahora la mayoría ha colaborado y ya muy pronto se va a informar y si podemos dar más, son mesas permanentes, pues vamos a dar más para bajar el precio del diésel. La Premium, ahí sí, pues como tiene sustituto, que es la magna, entonces ahí la Premium pues ya no es tan necesario tener un acuerdo voluntario. Entonces, hay el acuerdo voluntario para la magna y vamos ahora con el diésel. ¿Quiénes no están cumpliendo? ¿Quiénes si se pasan de vivos pues tienen una sanción? Pues ahí actúa Profeco y actúa ASEA también. Y miren, otro tema bastante interesante y que ya lo ha mencionado en muchas conferencias, esto es importante, no es tampoco una novedad como tal, pero sí habría que volver a destacar porque a nivel global y también en México y en Latinoamérica hemos visto como que se quiere poner esta narrativa de que después de los gobiernos de izquierda o que a raíz de que las derechas están ganando en varios países como en Latinoamérica, pues en México puede repetir esta historia y hoy le preguntan particularmente a la presidenta si cree que la derecha vaya a regresar al país y no se diga pues en estos supuestos de quienes señalan que la ultraderecha podría venir con fuerza en años posteriores o más adelante, pero ante la pregunta de si cree que la derecha pueda regresar al país, ella consideró que lo ve difícil y en ese sentido pues habla
de los resultados y de lo que pasa en el país frente a estos contextos, y recalca que ciertamente, aunque a nivel global hay una situación complicada, pues en México estamos, por así decirlo, bien, la economía está bien, hay inversiones, y si bien puede impactar, por ejemplo, lo que pasa, regresando al tema de la guerra de Irán, por ejemplo, que se ha disparado el precio de las gasolinas, de los combustibles, no se compara la situación de México como lo que están viviendo, por ejemplo, en Asia, que sí dependen del estrecho de Hormuz, pero pues ella destacaba que principalmente pues en México nos ha ido, por así decirlo, bien frente pues a contextos difíciles. Pero vamos a continuación a escuchar cómo lo señaló. Muy difícilmente. Desde mi perspectiva, la probabilidad es muy baja. Lo vemos en las encuestas, no es tampoco solamente una percepción subjetiva. Las encuestas lo dicen. Y la gente vive mejor hoy que lo que vivía antes. Hemos vivido momentos difíciles, ya hablando de mi sexenio. Bueno, en el sexenio del presidente López Obrador tocó la pandemia, que fue bastante compleja en todo el mundo. Ahora nosotros hemos vivido pues una nueva situación internacional que no teníamos en el 2024. Una situación internacional marcada por la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, donde pone aranceles y donde pues genera una condición pues que hoy tenemos la situación, por ejemplo, donde los combustibles están a $100, el petróleo está a $100. No vamos a hablar mucho más de eso, pero estamos en una situación económica mundial muy diferente a la que teníamos en 2024, y particularmente México, que tiene una integración, somos vecinos de Estados Unidos, la propia demanda de productos en Estados Unidos disminuyó, nosotros exportamos muchísimo a Estados Unidos, entonces todo esto pues nos impacta. Ahora, aún así con esta situación, el peso está estable. La inflación, con todo y que subió un poquito en los últimos 15 días por el precio del jitomate, limón, por una helada que hubo en Florida, no tiene nada que ver con otra cosa, se mantiene en términos razonables. Hoy se envía el cierre del primer trimestre al Congreso y las perspectivas para 2027. Los ingresos del país van bien y las inversiones van bien, con todo y que se está revisando el tratado comercial. Entonces, aún en esta circunstancia compleja mundial que le llega a México, evidentemente, la economía está bien. Claro, tenemos que trabajar más para que haya más inversión pública y privada, por eso enviamos la iniciativa reciente al Congreso para fortalecer la inversión pública a través de vehículos financieros y fortalecer este nuevo esquema que estamos planteando de inversión mixta. Y bueno, pues para finalizar, a mí también me gustaría recalcar el agradecimiento que hace la presidenta a la actriz Meryl Streep, que durante su visita aquí a México, promocionando su película, la parte 2 de esta famosa película que hace con Anna Hathaway, pues bueno, la actriz resalta que México pues le ganó a Estados Unidos al tener una mujer presidenta. Hay que recalcar que Meryl Streep es una actriz que tiene mucha conciencia social, ha participado obviamente en películas de periodismo de investigación y admira también a quienes hacen el periodismo de investigación. Ella incluso ahí ha sido quienes la ha otorgado, por ejemplo, premios a colegas muy reconocidas como Patricia Mayorga, entre otros, y es una actriz que también se destaca por la conciencia social que tiene pues en su haber. Y en su visita pues destacó a la presidenta y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a lo que la presidenta pues agradeció este reconocimiento que hace esta actriz, a la que calificó, si no es que la mejor actriz de los últimos tiempos. Y bueno, pues con esto me despido. Hay que recordar que el próximo jueves, mañana jueves, y que también el próximo viernes no va a haber conferencia
conferencia matutina. Que tengan muy buen fin de semana. Y bueno, pues eso es lo que pudimos ver el pasado miércoles. Y como les mencionaba al final de esa cápsula, a propósito, pues, primero, de este repaso que hace la presidenta con respecto a la situación en la que le toca llevar su gobierno, ser jefa del Ejecutivo, pues frente a este contexto internacional, habría que agregarle también los contextos internos y el contexto que implica gobernar siendo la primera mujer en México en hacerlo, en ser la jefa incluso de las Fuerzas Armadas, y también a propósito de lo que reconocía la actriz Meryl Streep, y haciendo la comparativa, por ejemplo, con Estados Unidos, que Estados Unidos pues se jacta de ser pionero en temas y se jacta de ser el gran democrático, aunque hace todo menos la democracia, como están llevando esta política imperialista, pues como México le gana, por así decirlo, según comentaba la actriz en estos comentarios que hizo en su visita por este país. Y para hablar ya en términos generales de las mañaneras, de las narrativas de las mañaneras, pero también de cómo se va desarrollando este sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, pues tenemos una invitada y le agradecemos muchísimo que nos acompañe este viernes en plena Semana Santa, en vacaciones, a Andrea Bustamante, profesora catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Romina, por invitarme. A tus órdenes. ¿En qué te puedo servir? Dime. Pues primero, si gustan, nos vamos como para platicar un poco de la semana, de la mañanera de la semana, cuáles fueron los principales temas que viste tú en esta semana que se abordaron. Entre ellos, pues yo mencionaba en la cápsula de lunes, y creo que es algo que saltó y estuvo en todos los medios, que es cuando México finalmente decide elevar las acciones y el tono de reclamos a Estados Unidos, pero hasta que pasaron pues las muertes de connacionales, y también pues lo que hemos estado viendo en esta semana en las conferencias matutinas. ¿Cómo has visto, esta semana de 3 días? Pues mira, Romy, lo que dices es bien... Pues es también muy doloroso, ¿no? Porque lo que dijo la presidenta es que ya no se van a enviar cartas diplomáticas, para pedir investigaciones, para solicitar investigaciones al gobierno de Estados Unidos que informe con claridad qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con la muerte de 14 connacionales? Y también lo que dijo fue que se va a elevar, ¿no? O sea, se van a llevar estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y digamos que México va a funcionar también como un asesor jurídico en estos casos. Pero también creo que es muy importante lo que está haciendo, pero creo que es algo que se debió de hacer desde antes, ¿no? O sea, no tenemos por qué, o no tenía la presidenta por qué esperarse a que pasaran 14 muertes, ¿no? Sino tenía que ser un reclamo, tenía que judicializarse, tenía que llevarse a las instancias correspondientes desde el primero. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ICE va a seguir ocurriendo, y era algo que se veía que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, lo pudimos ver en Minnesota, lo pudimos ver en muchas partes de Estados Unidos, lo pudimos ver en Los Ángeles primero, ¿no? Como estas persecuciones que hasta, ¿cómo se llama la exsecretaria de Seguridad Nacional? Cristian Noem, que está ahorita en pleno escándalo por lo de su esposo. Y o sea, como lo dijo, ¿no? Que Claudia alentaba estas movilizaciones. Entonces yo creo que desde ese primer momento se tuvo que haber posicionado con mayor fortaleza, con mayor fuerza ante esto, porque en realidad son asesinatos, o sea, ya sean por omisión, por lo que tú quieras, ¿no? Porque no hay atención médica, porque las condiciones dentro de estos campos de
no sé cómo llamarlo, dentro de estos lugares espantosos donde tienen a las personas migrantes, no hay condiciones de salud, los alimentos no son de calidad, a veces no hay agua limpia, ¿no? No los atienden hasta que ya están muy enfermos, ¿no? Entonces, creo que ahí el Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo que tener mucho mayor fortaleza y mucho mayor amplitud de miras para ver que esto es un fenómeno que iba a continuar. Escalar. Entonces, que iba a escalar. Y no tenía por qué esperarse esto. Pero bueno, dentro de todo, pues ya, que al menos diga que se va a llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque también quedan estos precedentes, ¿no? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sí tiene la capacidad de emitir recomendaciones para que los estados, digamos, tomen acciones muy concretas, ¿no? Y le puede ganar un estado, le puedes ganar, o sea, un particular le puede ganar un estado, etcétera, ¿no? Yo sé que a lo mejor es un poquito, no un poquito, sino es bastante contradictorio con todo lo que está pasando, digamos, en este sistema internacional del siglo XXI, que parece que el derecho internacional pues ya no tiene ninguna validez, ¿no? Porque se rompen todas las normas todo el tiempo, etcétera. Sin embargo, pues también es digamos como el mecanismo que los estados que tenemos, ¿no? O sea, a nivel nacional, de estado-nación, los estados que tenemos, digamos, menos poder, por así llamarlo, menos poder, es, digamos, el respaldo. Entonces nos tenemos que atener a eso, tenemos que luchar para que aplicar todas las normas del derecho internacional y protestar por todos los caminos diplomáticos, legales y jurídicos que hay ahorita en el sistema internacional. Ya si eso sirve, digamos, o sea, si realmente hay pues alguna sanción a Estados Unidos, pues lo veo un poco difícil, pero al menos queda el precedente, ¿no? Claro. Y recordemos también que en el sistema internacional, como en un sistema de Estado, un sistema nacional, también la cuestión moral y la cuestión de las narrativas es importante, ¿no? Entonces también al hacer este tipo de cosas como mucho más firmes, pues también lo que se está mandando es una narrativa de que Estados Unidos está violentando los derechos humanos de las personas, ¿no? O que Estados Unidos no respeta los derechos humanos, que aunque es algo obvio, pues también se tiene que dejar por sentado, claro, ¿no? Porque después las narrativas se pueden manipular. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Sí. Se la pasa, Estados Unidos y, bueno, las derechas en general, se la pasan manipulando las narrativas. Me iría primero con la pregunta también, y vamos desglosando de los principales temas que hemos estado viendo en las mañaneras, que es obviamente pues Estados Unidos, el conflicto, Cuba, Venezuela, todo esto dentro de un contexto internacional que ahora pues frente a lo que está pasando y tan cerca de Estados Unidos pues nos lleva siempre a llevar este contexto, no es tan lejano como lo veíamos quizá en otros momentos, pero primero preguntarte ya en términos generales, tú cómo has visto las mañaneras y pues enfocado en la gestión de Claudia Sheinbaum. Pues digamos, aunque las mañaneras pues es ya todas y todos sabemos que es una herencia de la administración pasada, creo que es un mecanismo o es, digamos, el mecanismo primordial para que haya una comunicación, digamos, entre el Estado y las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece un ejercicio muy, muy importante porque es la manera de informar a las personas de lo que está pasando, ¿no? Aunque, claro, por supuesto que pueden haber errores, ¿no? Creo que ahorita el error más reciente fue con lo de infodemia, ¿sí se llama así la sección? Infodemia, sí. Infodemia de la ventana. De la ventana, ¿no? De la mujer que asoleó las piernas de la ventana, pero también me parece un ejercicio pues un ejercicio de honestidad, digamos, de transparencia, que también en la mañanera se hayan pedido disculpas por haber catalogado esa fotografía como inteligencia artificial. Entonces, digamos que las mañaneras también lo que nos ofrecen es a las y los ciudadanos como es esta capacidad de ver lo que está pasando en términos del poder estatal. En términos del poder estatal, digamos, esta transparencia, que sepamos lo que está sucediendo. Y que, claro, que haya rectificaciones, eso también me parece como algo bien importante. Pero además en términos de
la narrativa, de cómo he visto las mañaneras, a mí me llama la atención que desde que llegó Claudia, bueno, ella llegó en octubre del 2025, pero digamos ese año ya era el año de Felipe Carrillo Porto, si no me equivoco, y cuando llega ella en el 2025 ya es el año de la mujer indígena, ¿no? Entonces todos los días en la mañana durante el 2000 fue el año 24 cuando llega. Ah, sí, cierto, 24, Felipe Carrillo. El 25 fue el año de la mujer indígena, ¿no? Entonces también es significativo que veamos que nuestra presidenta, la primera mujer presidenta en la historia de México, se pare todas las mañanas a hablar y detrás de ella esté la imagen de una mujer indígena, ¿no? Y que este año, el 2026, sea el año de Margarita Maza también, ¿no? Y que se le quiten los apellidos contractuales del matrimonio también es muy significativo en cuanto al mensaje. El mensaje que da a las mujeres y a las niñas, ¿no? Y a las mujeres indígenas también. Y un poquito lo que decía Meryl Streep, que le ganamos la partida a Estados Unidos en este sentido. Sí, claro, o sea, concuerdo con ella, aunque también creo que en sentido estricto Estados Unidos nunca ha sido una democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, Andrés Manuel pues fue un presidente que vino desde la lucha social y en Estados Unidos jamás ha habido ningún presidente que venga desde la lucha social, ¿no? Más bien siempre ha sido, digamos, como una democracia en términos de que eligen entre dos partidos que son élites, ¿no? Entonces, bueno, pues si a eso le llamas democracia, pues ok, sí es una democracia, ¿no? Pero para mí, pues tiene muchos asegúnes. Entonces creo que México, por supuesto, que es mucho más democrático y que es muy importante que haya llegado una mujer presidenta, como dice Meryl Streep, pero además, ¿qué mujer, no? O sea, una mujer que se llama a sí misma presidenta, feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una mujer de derecha, no es una Giorgia Meloni, no es una mujer que está en la presidencia e impulse los valores tradicionales de género, ¿no? Los que siempre han oprimido a las mujeres, sino al contrario. Es una presidenta que en las mañaneras, si me pidieras, digamos, como en pocas palabras, cuál ha sido su mensaje durante durante estos años en la mañanera, creo que ha sido la igualdad social, o sea, decir que el movimiento que ahora ella representa, por el que llegó a la presidencia, pues lo que busca es una igualdad y una justicia social, ¿no? Pero también la igualdad entre mujeres, la igualdad entre mujeres y hombres, y algo que me parece también que hay que tener en cuenta, que se le ha pasado durante todo este tiempo rescatando el concepto de soberanía frente a Trump. ¿Por qué? O sea, no es algo menor. O sea, en el contexto internacional de ahorita no es algo menor que ella constantemente recurra a este concepto. Claro. Digamos, por los términos del poder en el sistema internacional, cómo están distribuidos, ¿no? Entonces, no sé qué... Perdón, sí, precisamente en el análisis de ella, cómo ha insistido en la soberanía, en la defensa de la soberanía, y sobre todo cuando se le pregunta, porque en el tema de la defensa de la soberanía, pues está la defensa energética. Incluso, va a decir hoy, el miércoles, porque el miércoles fue la última conferencia, ella volvía a retomar cuando le preguntan sobre si fue un acierto quedarse con Dos Bocas, con tener la refinería, si fue el acierto del aeropuerto, aunque el AIFA tiene ahí este tema con Estados Unidos de las aerolíneas que no quieren llegar aquí porque quieren irse al de la Ciudad de México. Bueno, no quieren llegar al AIFA, quieren insistir en él, aunque les quede mejor ir al AIFA, como lo han dicho. Pero ella retomaba precisamente la importancia de la soberanía energética. ¿Cuál sería la posición de México de no tener esas refinerías frente a este contexto que tenemos ahora por el cierre del Estrecho de Hormuz y el incremento? Pero también creo que uno de los puntos en los que le insisten mucho de la defensa de soberanía es en el intervencionismo en materia de seguridad, en donde hemos visto a un Trump muy insistente en el que quiere enviar a su gente a trabajar como quisiera, como se les dio la carta abierta en los gobiernos, por ejemplo, de Felipe Calderón, en otros, y se le ha dicho que no. Pero también es este tono que ha utilizado Donald Trump
quizá en una rabieta de coraje porque no obtiene las respuestas que quiere en un tono como condescendiente, pero en una actitud como pasivo-agresiva de hasta ridiculizar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero poniéndolo con palabras bonitas. Sí, sí. Sí, claro, yo creo que en la cabeza de Donald Trump no entiende cómo una mujer puede defender la soberanía de un país, ¿no? Y Claudia, bueno, la presidenta en este sentido siempre responde con mucha calma y con mucha prudencia, ¿no? Pero además de responder con calma, pues en realidad lo que sucede es que no da su brazo a torcer. Entonces, por eso es este afán de ridiculizarla, pero además ridiculizarla, según él, de la única forma que puede, que es de una forma pues machista, ¿no? Que es aludiendo a su tono de voz por el hecho de ser mujer. Pero en este sentido, pues Claudia tiene a Trump resaltando esto, pero también a muchas personas de la derecha mexicana, ¿no? Ahí tenemos el caso de Salinas Pliego, que no puede decir presidenta, no sé qué le pasa, como que la A no está en su vocabulario o algo así, pero que esto en realidad tiene que ver con una formación de los estados-nación, que en su origen son patriarcales, son machistas. O sea, lo podemos ver incluso en la Revolución Francesa, ¿no? Que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ciudadano con O, ahora sí, no, ciudadano con O. O sea, que las mujeres nunca fuimos contempladas como iguales dentro de la formación de los estados-nación. Y luego, digamos, después de la independencia que sufrieron, no, pues más bien que lograron nuestros países, en el caso de México, pues también estas estructuras de estado-nación en las que las mujeres no eran consideradas iguales, pues son las que se reproducen pues en América Latina y en nuestro caso en México. Entonces, digamos, siempre ha habido una desigualdad estructural entre las mujeres y los hombres. O sea, las mujeres, los hombres, digamos, por el hecho de ya ser un Estado-nación, tienen dada su condición de ciudadanos, ¿no? Después de la Revolución también francesa, por supuesto, eliminando, digamos, como todas las desventajas de una estructura monárquica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que las mujeres no quedamos como iguales, sino quedamos relegadas al ámbito privado. Entonces, dentro de esta estructura nunca fuimos consideradas ciudadanas. Somos consideradas ciudadanas porque las mujeres luchamos para ser consideradas ciudadanas, ¿no? Y Claudia está dentro de esta lucha, o sea, yo lo veo, ¿no? O sea, como los insultos que le dicen, ¿no? Siempre apelan, digamos, a los roles tradicionales de las mujeres o a los roles que a las que las mujeres han sido relegados, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ella también enfrenta, digamos, otra lucha, que es la lucha por, digamos, por ser una mujer dentro de una estructura que en sus orígenes nace así. Pero, pues, al menos mientras fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, en este sentido, ella emite la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México y eleva a rango de secretaría el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. O sea, a partir de ella ya se crea la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, en la que Ernestina Godoy, al ser la primer fiscal, crea la Fiscalía Especializada en Feminicidios, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor no son cosas tan notorias, porque desafortunadamente en nuestro país siguen pasando pues atrocidades contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero sí son avances que dentro del Estado se están haciendo, ¿no? Entonces es una lucha pues estructural, o sea, es cambiar no solo, es cambiar el Estado, pero también, digamos, como la cultura política que tiene el país. Entonces, pues no sé, es una labor que al menos en la narrativa y en esta, digamos, imaginario de crear nuevas subjetividades, pues ella lo está haciendo y lo está haciendo todos los días primero al decir que al ser una presidenta, pero además al tener detrás de ellas estas imágenes de mujeres que rescatan también a las mujeres de la historia, ¿no? Que ya los hombres dejan de ser los únicos protagonistas como actores importantes de la historia. Y también rescatar esta parte del trabajo de cuidados, ¿no? O sea, como históricamente el trabajo de cuidados pues ha sido relegado, ha sido, digamos, como valorizado, menor, o sea, abajo
que el trabajo, pues que otros tipos de trabajo que realizan los hombres, ¿no? Entonces también pues ver qué va a ser en cuanto al Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O sea, ver cómo se va a articular, porque aunque sea ley, pues también hay que ver cómo se va a articular, pero bueno, digamos, llevamos 2 años, entonces también ver esto, pero a mí sí me gustaría ver más participación de qué se está haciendo en la mañanera desde la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Así como vemos a Harfush o vemos otras personas, pues ver a la secretaria, ¿no? De la Secretaría de las Mujeres que nos informe qué se está haciendo en este sentido. Y yo quería preguntarte, porque pues también es, sobre todo, pues es experta en estudios de género, cuando es una mujer presidenta que se presenta como feminista, ¿qué tanto se le puede exigir desde los movimientos feministas a una presidenta en feminismo? En su gestión, ¿no? Claro, o sea, pues me refiero porque hay quienes dicen, para ser mujer, quisieran ver mucho más acciones, quizá incluso hasta tanto más radicales. Claro, sí, pues sí. O sea, creo que pues las mujeres que nos llamamos feministas, todas quisiéramos ver acciones más radicales. Sin embargo, también debemos de entender que en cuanto a la administración pública y las capacidades de la administración pública siempre son limitadas, ¿no? O sea, nunca son tan abarcativas como uno quisiera. ¿Por qué? Pues porque también los presupuestos son limitados, porque por supuesto que hay que impulsar más cosas, pero al mismo tiempo también estás luchando en otro frente porque Trump respete la soberanía, pero también estás tratando de controlar los precios del diésel, de la gasolina, reafirmar la soberanía energética, ¿no? Entonces, digamos, son una amalgama, digamos, o sea, son muchos factores multidimensionales que hay que digamos, estructurar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que diría es que los movimientos feministas tienen que seguir exigiendo, los movimientos feministas tienen que seguir exigiendo en la calle. Y siempre hay que apelar a la utopía, a lo máximo, o sea, a lo máximo que hay, porque también los derechos de las mujeres y el feminismo están en constante construcción. Es como si lo pensamos en términos de la democracia, ¿no? Una democracia que creíamos que era casi intocable, ¿no? En este sentido, como la de Estados Unidos, ve los reveses que puede tener en un corto tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, los derechos de las mujeres también es una cuestión, o sea, es una cuestión por la que el feminismo siempre tiene que estar luchando, siempre va a tener que estar luchando. Es un horizonte, digamos, no es como decir, el feminismo es esto y ya cuando esté palomeado todo, ya, ¿no? Sino siempre va a ser un horizonte en construcción. ¿Por qué? Porque siempre hay reacciones. O sea, siempre está, digamos, cuando hay avances, siempre está la contraparte, las reacciones. O sea, en verdad que tomemos el ejemplo de Estados Unidos y todos los reveses que ha tenido también en materias de género, ¿no? En casos como el aborto, por ejemplo, ¿no? En estados donde ya estaba legalizado el aborto, va para atrás. Entonces, el feminismo, en cuanto a movimiento, siempre tiene que exigirle a la presidenta. Y ya como ella pueda... o sea, los alcances que ella pueda lograr en este sentido, pues también diría que dentro del movimiento pues hay que reconocerlos. O sea, no tendría nada de malo reconocer que un gobierno logre y alcance y haga cosas que respondan a las exigencias de los movimientos sociales. Como que esta separación entre movimientos sociales y gobierno es complicada, pero tampoco tendría por qué ser así. O sea, por supuesto que siempre hay que movilizarse y seguir en las calles, no es la única manera de estar exigiendo. Pero también reconocer que al mismo tiempo estos movimientos sociales impulsen la agenda de las mujeres en el gobierno de Claudia. Porque sin esta exigencia, pues tampoco se va a lograr nada. O sea, como te digo, son tantas cosas que hay que atender que hay que seguir exigiendo y exigiendo y exigiendo. Bueno, yo lo pondría así, Romina. Híjola, pues se nos acabó el tiempo y nos quedé como con por muchos temas, con el tema de Cuba, ¿no? También, ya tenemos que cerrar, pero ¿alguna conclusión en el tema de Cuba, que ha sido uno también muy visto últimamente en las conferencias matutinas, y algo con lo que quisiera cerrar como conclusión? Pues, digamos, como desde el ámbito personal, pues me gustaría ver que el gobierno de México está dando más
ayuda humanitaria a Cuba, pero no solamente ayuda humanitaria, ¿no? No como un acto de ayudar, porque esa palabra es, pues es hasta un poco como si dieras, no sé, ¿no? O sea, de comercial. Paternalista. Exacto, paternalista. Si pudiéramos ya establecer otra vez el comercio de petróleo con Cuba. Pero es algo complicado porque también estamos en dinámicas de poder y tenemos arriba a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha dicho la presidenta desde las conferencias de prensa es que se está, digamos, haciendo todo lo que se puede dentro del marco de acción que ella ahora tiene. Pero también es simbólico y, digamos, también es parte de esta resistencia en la narrativa, decir todo el tiempo nosotros estamos ayudando. O sea, a pesar de que tenemos Estados Unidos encima, sin decirlo, nosotros vamos a continuar. Y en cuanto podamos restablecer el comercio, que se restablezca el comercio de petróleo, ¿no? Entonces, insistir que no está de acuerdo en intervencionismo. Claro. Porque esa palabra utilizada. Sí, porque en realidad es eso, es intervencionismo, no es el imperialismo del siglo XXI, si es que alguna vez dejó de haber imperialismo, ¿no? Pero sí, o sea, es esto, es siempre reconocer por qué, porque Cuba también significa la pérdida de la soberanía de los estados, o sea, quiere decir que los estados con mayor armamento, más poderosos, van a poder intervenir cuando quieran, como quieran. Entonces, es por supuesto un acto de solidaridad con el pueblo de Cuba y con el gobierno de Cuba también, pero además también es el mensaje de decir que los estados se tienen que respetar, que los estados son soberanos, que los estados ya dejaron de ser colonias y que, digamos, en la medida de lo posible, establecer mayores vínculos sur-sur. Yo creo que también eso ha faltado un poco, ¿no? Uh-huh. Pues te agradecemos de verdad muchísimo, Andrea. A ver, hay que regresar porque se nos quedaron muchos temas en pendientes, pero te agradecemos muchísimo, de verdad. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues también agradecerles a ustedes que nos acompañaron este viernes. Recuerden que nos vemos el próximo viernes aquí en Sin embargo al aire, después de Café y Noticias. Que tengan muy bonito fin de semana, que disfruten mucho su Semana Santa y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, disfruten su Semana Santa, muy importante. Hasta el próximo viernes.